Bien, estimados jóvenes y señoritas, entonces, como les he anunciado, a partir de ahora, bueno, vamos a reiniciar las clases que ya habíamos inaugurado hace una semana atrás, ¿no? Bien, voy a compartir la pantalla y vamos a ver, ahora vamos a estudiar un tema muy bonito, que son las cuencas hidrográficas o hidrológicas, la cuenca hidrológica. Entonces, este es uno de los temas muy importantes en la hidrología, puesto que la cuenca hidrológica es la unidad geográfica en la cual se van a desarrollar todos los procesos del ciclo hidrológico, ¿ya? Y que los vamos a estudiar uno por uno. Bien, entonces vamos a ver lo que es la cuenca hidrológica. Dice, la definición, dice, es el área de terreno donde todas las aguas caídas por precipitación se unen para formar un solo curso de agua, ¿no? Entonces, la idea de la cuenca hidrológica, fíjense, es como un vaso, ¿no? Donde el agua que llega acá por producto de la lluvia, pues todo el agua se concentra en un solo curso de agua, en un río. Y aquí, esto por ejemplo, es un mapa de una cuenca hidrológica, pero lo vamos a ver más claramente acá, en esta figura. Esta es una cuenca, estimados jóvenes y señoritas. Fíjense, acá tenemos unas montañas, estos accidentes geográficos, montañas, ¿no? Como hay en general en el terreno, ahí están las montañas y unos ríos, ¿no? Ahí tenemos río, acá hay otro río, acá hay otro río, por acá otro río, por acá otro río, etc. Y fíjense, todas las aguas se juntan en este, o llegan a este curso, que sería el río principal, llamado río principal. Esta es la idea de cuenca. El agua que cae producto de la lluvia en toda esta zona, que está delimitada por una línea negra, fíjense, toda el agua que cae de la línea negra hacia adentro, el agua de lluvia, me refiero, que cae en el área delimitada por esta línea negra, todas esas aguas se concentran acá, en este río. Es decir, fluyen. Desde acá fluyen las aguas hacia este río. Desde acá fluyen las aguas hacia este río. De acá fluyen las aguas al río, etcétera, etcétera. Es decir, todas las aguas llegan a este río, que es el curso principal. Y salen por este lugar, que lo denominamos estación de aforo. ¿Ya? Esta es la llamada estación de aforo, entonces. El lugar por el cual salen las aguas de la cuenca que estamos mostrando. Esta es la estación de aforo. Este es el río principal. Aquí están los afluentes. Este es un afluente, otro afluente. El río principal, aquí hay otro afluente. Y la línea negra se llama divisoria de aguas. La línea negra se denomina divisoria de aguas. ¿Ya? Esa es la idea de una cuenca. Entonces, en el continente, toda el área del continente está subdividida en cuencas. Fíjense, esta es una cuenca. Aquí al lado, esta es otra cuenca.
Esta es otra cuenca. Aquí otra cuenca. Es decir, una junto a la otra están las cuencas. Aquí detrás de esta hay otras cuencas. Hay otras cuencas. Es decir, todo el territorio está dividido en cuencas. No hay un espacio de terreno que no pertenezca a alguna cuenca. No existe. Todos los puntos del terreno están siempre dentro de alguna cuenca. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Sí, ingeniero. Entonces, esa es la idea de cuenca. Yo creo que está bastante claro. Vamos a ir hablando bastante sobre este tema de las cuencas y cómo delimitar la cuenca sobre todo. Es decir, cómo trazar esta línea, la línea negra. Cómo trazar la línea negra para delimitar el área de la cuenca. ¿Ya? Eso es. Bien, ahí tenemos una idea muy simple de lo que es una cuenca. En realidad, este es un gráfico para mostrar a los niños de básico, para que ellos se den cuenta qué es una cuenca hidrográfica. Es una cuenca. Fíjense, ahí están las nubes, la lluvia y el agua que cae dentro de la línea entrecortada amarilla. El área pertenece a la cuenca. Y las aguas que caen dentro de esa línea fluyen hacia este río, el río principal. ¿No? Eso es. Esa es una idea intuitiva de cuenca, entonces. Bien. Ahora, nuestro país, Bolivia, está subdividido en 3 grandes cuencas. Ahí está todo el territorio boliviano. Fíjense. Y ahí tenemos una gran subcuenca. Acá tenemos otra y una tercera acá. Entonces, el territorio boliviano está subdividido en 3 grandes cuencas. Esta cuenca, o toda esta región, pertenece a la llamada cuenca del Amazonas. Es decir, todas las aguas que caen en este territorio, todas las aguas que caen, fluyen hacia este punto. Todas las aguas corren y llegan a este punto. Este es nuestro famoso río Madera. El río Madera, que lleva todas las aguas de Bolivia, de la cuenca amazónica boliviana, y se las entrega al río Amazonas. El río Amazonas, como ustedes saben, es el río más grande del mundo. Entonces, esta cuenca, esta región de Bolivia, es denominada la cuenca amazónica boliviana. Y en esta cuenca amazónica, pues vamos a ver qué departamentos pertenecen, o qué departamentos están dentro de esta cuenca. Bien, y aquí tenemos otra región pintada de amarillo, que es la cuenca endorreica o cuenca cerrada del altiplano. Y esta área color naranja, que es la cuenca del Plata, del río de la Plata. ¿Ya? Igual las aguas fluyen hacia el río de la Plata y luego el río de la Plata descarga sus aguas en el océano Atlántico.
¿no? Por este lado, habíamos dicho que el río Madera es el que se encarga de llevar todas las aguas del territorio boliviano hacia el río Amazonas. Y el río Amazonas finalmente descarga sus aguas en el Océano Atlántico, muy al norte, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces acerca de nuestra cuenca, de las tres cuencas que tiene Bolivia. Tres grandes cuencas. Ahí está la cuenca amazónica, fíjense, la cuenca del Plata y la cuenca endorreica o cerrada del altiplano. Bien, observen cómo es el territorio boliviano. Esta es, fíjense, la gran, esto es lo que corresponde al macizo andino, ¿no? El gran macizo de la cordillera de los Andes en territorio boliviano. Fíjense desde dónde abarca este gran macizo del territorio, o gran macizo andino. Fíjense acá, desde el altiplano, vemos acá, ¿hasta dónde? Abarca, por ejemplo, hasta la ciudad de Santa Cruz, inclusive está al pie de la cordillera de los Andes. Al pie de la cordillera de los Andes está la ciudad de Santa Cruz, para que vean, ¿no? Entonces, muchas poblaciones, por ejemplo, Valle Grande, Samaipata, etcétera, están acá, en el macizo cordillerano. Son poblaciones andinas, podríamos decir así, ¿no? Samaipata, qué sé yo, Valle Grande, Los Negros, etcétera, están en esta área, en la zona de la cordillera andina. Ahí están, ¿ya? Y así entonces, la cuenca amazónica. En la cuenca amazónica están los departamentos de Pando, Beni, gran parte de Santa Cruz, una parte una parte del departamento de La Paz, una porción pequeña del departamento de Oruro, departamento de Potosí, Chuquisaca, Cochabamba. El departamento de Cochabamba está al 100% dentro de la cuenca amazónica. ¿Ya? Entonces, los departamentos que están al 100% dentro de la cuenca amazónica serían Pando, Beni y Cochabamba. Al 100%. Parcialmente, Santa Cruz, alto porcentaje del área de Santa Cruz está dentro de la cuenca amazónica. Departamento de La Paz, Potosí, Chuquisaca y Oruro. Para que vean que 9, o más bien 8 departamentos están en forma total o parcial dentro de la cuenca amazónica. El único departamento que no pertenece a la cuenca amazónica es Tarija. Tarija está al 100% en la cuenca del Plata. La cuenca del Plata, entonces en Bolivia. Tarija al 100%. Toda esta área de Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz, está dentro de la cuenca del Plata. También una parte de Chuquisaca, de Potosí y de Oruro, dentro de la cuenca del Plata. Y finalmente aquí la cuenca endorreica o cerrada del altiplano. Ahí está una parte del departamento de La Paz, gran parte del departamento de Oruro y una buena porción también del departamento de Potosí. ¿No? Así es, estimados jóvenes y señoritas. Bien, ahí tenemos otro mapa físico también, de nuestro país.
con los grandes ríos. Fíjense, ahí están todos estos ríos que se muestran, están en la cuenca amazónica, ¿no? Por ejemplo, este es el Río Grande. Fíjense, acá este es el Río Grande. Vamos a hacer un seguimiento. El Río Grande, fíjense cómo primero se dirige hacia el sur, hacia el sureste, y luego tuerce, fíjense, se va hacia el norte. Y luego al noroeste, ¿no? El Río Grande. Este es nuestro río Piraí. Fíjense, ahí está nuestro río Piraí. ¿Dónde nace el río Piraí? En la cordillera de los Andes. ¿Dónde nace el Río Grande? En la cordillera de los Andes, por supuesto. Ahí nacen estos ríos, ¿no? Casi todos los ríos, fíjense, de la cuenca amazónica nacen en la cordillera de los Andes. Excepto digamos, estos ríos que están acá, que nacen en esta zona, ¿no? Es la parte del escudo brasilero, ¿ya? La parte del escudo brasilero, ¿no? Ahí tenemos el famoso río Itenes o Guaporé aquí. El Itenes o Guaporé, ¿no? Este es el río Itenes o Guaporé ahí. Bien. Entonces, aquí en este mapa se muestran las elevaciones. Fíjense, estas áreas de color blanco están entre los 5.000 y 6.000 metros sobre el nivel del mar. Acá, la cordillera de los Andes, el ramal oriental de la cordillera de los Andes y el ramal occidental de la cordillera de los Andes. Aquí el altiplano que está más o menos a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y luego, ya de acá ya va descendiendo el terreno hasta llegar, digamos, a altitudes ya menores a 1.000 metros, ¿no? Por ejemplo, acá ya tenemos altitud acá de unos 200 metros sobre el nivel del mar, en este lugar, por ejemplo, ¿no? Bien, hay una vista, por ejemplo, de la ciudad de La Paz. Fíjense, el Illimani se encuentra dentro de la cuenca amazónica, ¿ya? Dentro de la cuenca amazónica. Las aguas, producto de la fusión de las nieves, corren a lo largo de estos riachuelos que luego irán a formar parte del río Beni, el río Beni. Ahí está una parte de lo que es la ciudad de La Paz, ¿no? Bien. Bolivia, nuevamente, decimos, Bolivia cuenta con 3 de las 4 grandes cuencas del continente. Un minuto. Bolivia cuenta con 3 de las 4 grandes cuencas del continente sudamericano. La cuenca del Amazonas, la cuenca del Plata y la cuenca endorreica del Altiplano. Aproximadamente el 65% del territorio nacional se encuentra en la cuenca amazónica, un 21% en la cuenca del Plata y el 14% en la cuenca endorreica del Altiplano. ¿Ya? La cuenca del Amazonas, o sea, la gran cuenca del Amazonas, nos referimos ya a esa cuenca internacional. La cuenca del Amazonas es la mayor cuenca hidrográfica del mundo, con una superficie de 7.800.000 kilómetros cuadrados y un caudal medio en la desembocadura en el Océano Atlántico del orden de 180.000 metros cúbicos por segundo. Es compartida por Brasil, Guayana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, por todos estos países. Todos estos países están en forma total o parcial dentro de la llamada cuenca del Amazonas. Ahí está, esa es la cuenca amazónica.
Ahí está en la parte, fíjense, la cuenca amazónica en territorio boliviano. Ahí está. ¿Qué ciudades están? Fíjense, la ciudad de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Parcialmente está la ciudad de Sucre, por si acaso. Diríamos que un 40% de la ciudad de Sucre está dentro de la cuenca amazónica y el 60% pertenece a la cuenca del Plata. De la ciudad de Sucre estamos hablando. ¿Ya? En cambio aquí, fíjense, La Paz está dentro de la cuenca amazónica, pero la ciudad del Alto, el Alto, no está en la cuenca amazónica. El Alto está en la cuenca del altiplano, en la cuenca cerrada o del altiplano. Ahí se encuentra la ciudad del Alto, por si acaso. ¿Ya? Ahí tenemos un mapa obtenido a partir de las imágenes satelitales, ¿no? De la misma cuenca amazónica. Ay, ay. Ahí tenemos entonces la cuenca amazónica en Bolivia, ¿no? Y ahí tenemos los principales ríos, el río Mamoré, el río Beni, el Madre de Dios, el Itenes o Guaporé, y sale de ahí nuestro famoso río Madera. El río Madera es el que lleva todas las aguas del territorio boliviano hacia el río Amazonas. ¿Ya? Y ahí fíjense cómo es, esta es la divisoria de aguas. La divisoria de aguas. ¿Ya? Así como la que les he mostrado anteriormente. Esta es la gran divisoria de aguas trazada, ya, acá, fíjense, territorio boliviano. Esta divisoria de aguas divide parte de nuestro territorio en de la cuenca amazónica, la cuenca del altiplano y la cuenca del Plata. Bien, ahí tenemos la cuenca del Amazonas. Esta cuenca es la más extensa del país, con una extensión de 722.137 kilómetros cuadrados. Ya, eso es el territorio boliviano. El territorio boliviano, la cuenca amazónica, está constituida por 8 subcuencas. La subcuenca del Acre, del Amuná, Orto, Madre de Dios, Beni, Mamoré, Itenes, Parapetí. Ahí tienen, fíjense, la superficie. A ver, léanlo con atención. Sí. Bien. Y aquí tenemos la cuenca del Plata. La cuenca del Plata es compartida por Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay. Su extensión superficial llega a los 3.092.000 kilómetros cuadrados, con un caudal medio de 22.000 metros cúbicos por segundo. La cuenca del Plata abarca 229.500 kilómetros cuadrados, más o menos 21% del territorio boliviano, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, la cuenca del Plata, pero en territorio boliviano. Es esta parte, nada más. Lo que está pintado de azul.
¿Ya? Luego, fíjense, en el territorio de Brasil abarca toda esta región, gran región, la Cuenca del Plata. Paraguay, todo el territorio paraguayo. Uruguay también. Argentina, ahí fíjense todo el norte argentino, aquí está Uruguay. Todo, entonces, esto es en la Cuenca del Plata. En Bolivia, entonces, tenemos esta porción del territorio, que es equivalente a 229.500 kilómetros cuadrados. La cuenca del Río de la Plata en Bolivia abarca los departamentos de Potosí, Oruro, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, con una extensión de 229.500 kilómetros cuadrados. Ocupa el 20,9% del territorio de Bolivia. Puede ser subdividida en tres grandes subcuencas. La cuenca del río Paraguay, en el sudeste, ¿no? Al sudoeste de Bolivia se encuentra la cuenca del río Pilcomayo, al sudoeste. Y la cuenca del río Bermejo, también al sudoeste. Esta última con un afluente muy importante que es el río Grande de Tarija. Ahí tenemos una descripción de cada una de las subcuencas. La subcuenca del río Paraguay. El río Paraguay es el más importante de esta subcuenca por su navegabilidad y conexión con el Océano Atlántico. Es decir, es el más importante para Bolivia. Más importante para Bolivia, ¿ya? Por lo que es un río navegable. Y además está conectado con el Océano Atlántico. El puerto principal del río Paraguay se encuentra en el corredor Mancésped y se denomina Puerto Buch. Esto es a futuro. No tenemos todavía el famoso, no tenemos la infraestructura de lo que es un puerto. Pero ahí está el lugar ya esperando que en algún momento se construya el ansiado Puerto Buch, mediante el cual Bolivia tendrá salida al Océano Atlántico a través del río Paraguay. Es muy importante entonces la construcción de este puerto. Ya les voy a mostrar en otra imagen en qué lugar se encontraría este punto. Luego, la subcuenca del río Pilcomayo. La subcuenca del Pilcomayo abarca una superficie de 96.267 kilómetros cuadrados, con los ríos Pilcomayo, Pilaya, Tumusla, San Juan del Oro y muchísimos afluentes. El río Pilcomayo nace en la provincia Eduardo Avaroa, en Oruro, a 5.200 metros sobre el nivel del mar, y corre por 680 kilómetros hasta la población de Esmeralda, a una altitud de 265 metros sobre el nivel del mar, para desembocar en el río Paraguay, y afuera del territorio boliviano, ¿no? Y luego tenemos la subcuenca del Bermejo. Se encuentra en el departamento de Tarija, con una superficie de 11.970 kilómetros cuadrados. Sus principales ríos son el Bermejo, Grande de Tarija y el propio río Tarija. Bien, en cuanto al río Pilcomayo, estimados jóvenes, desde el punto de vista de la ingeniería ambiental, nos interesa mucho estudiarlo a este río. ¿Por qué? Porque lamentablemente es uno de los ríos más contaminados del mundo. Es un río que se lo ha estado contaminando, pero desde tiempos de la colonia, desde que se descubrió el famoso Cerro Rico de Potosí, desde entonces se va contaminando al río Pilcomayo con los desechos de la minería. Ya recientemente habrán escuchado o visto en la televisión una noticia en la cual se rompió un dique de colas y todos los desechos de la explotación minera fueron a parar al río Pilcomayo, ¿no? Entonces,
este río nos interesa, como les dije, desde el punto de la ingeniería ambiental. Porque es el río más contaminado. En primer lugar, es el río más contaminado de Bolivia. ¿Ya? Y bueno, y como sabemos, este río también es la fuente de la producción piscícola de Bolivia. Es una fuente importante, ¿no es cierto? Desde allá nos llegan los sábalos. Allá nos traen los sábalos, ¿no? Entonces, pero lamentablemente, como les dije, las aguas están contaminadas, con contaminación química, sobre todo. Bien, por eso recalco la importancia de este río desde el punto de vista de la ingeniería ambiental. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces Bolivia, fíjense, ahí está nuestro país Bolivia, y aquí está el río Paraguay. Este es el río Paraguay. El río Paraguay, y aquí está el río Pilcomayo, que nace ahí en la cordillera. Ahí está el río Pilcomayo y llega prácticamente hasta la ciudad de Asunción, en el Paraguay. Y ahí está el río Bermejo, ¿no? Bien. Y ahí tenemos el río de la Plata, descargando sus aguas en el océano Atlántico. Esta es la gran ciudad de Buenos Aires, por si acaso. Ahí está el Gran Buenos Aires. Esto es una imagen satelital. Fíjense la coloración de las aguas del río de la Plata, que normalmente son cristalinas, pero en esta imagen se ven que las aguas son de color rojizo. ¿A qué se debe este color, esta coloración? Se debe a la descarga de las aguas del río Bermejo de Bolivia. Nuestro río Bermejo tiene aguas realmente con una coloración rojiza. Por eso el nombre de Bermejo proviene de bermellón, que quiere decir rojo. ¿Ya? Entonces, el río Bermejo es el que le da este color al famoso río de la Plata. ¿Ya? Algunas temporadas del año, entonces, así se ve esta coloración. Ahí tenemos, fíjense, este es el Gran Buenos Aires, lo que acabamos de ver, la imagen, y este es el Gran Río de la Plata que acabamos de ver acá, ese color rojizo que habíamos visto, ¿no? Se debe al famoso río Bermejo que nace en Bolivia, ¿no? Y este es el famoso río Paraguay. Fíjense, el río Paraguay, que es un río totalmente navegable y que toca nuestro territorio boliviano en una corta longitud. Ahí, fíjense. Ahí está el río Paraguay. Esto es Bolivia, ¿no? Bolivia, ¿no? Bolivia. Y esta es la Punta Man Césped. Punta Man Césped se llama. Y aquí se pretende construir el Puerto Buch. Aquí se pretende construir Puerto Buch. Aquí. Fíjense, ahí. Esto es lo que toca nuestro territorio boliviano. Ahí está. El río Paraguay. Entonces, construyendo Puerto Buch, vamos a tener acceso al océano Atlántico. Fíjense, ahí tenemos ya el Carmen, Corumbá. Lo que falta es una carretera de acá hasta acá y aquí construir toda la infraestructura de Puerto Buch. El Mutún está por acá también. Entonces, imagínense cómo podría transformarse esta zona construyendo el Puerto Buch, construyendo las carreteras o tal vez construyendo un ferrocarril. Porque aquí tenemos ferrocarril. Ahí está
una imagen más ampliada, ¿no? Donde estamos, ahí está, nuestro territorio de Bolivia. Ahí sería, entonces, construiríamos nuestro puerto Buch. ¿Ya? Y ahí el Mutú, que está muy cerca, muy cerca. Y este es el famoso río Bermejo. Fíjense el color de las aguas y cómo tiñe a las aguas del gran río de la Plata. Este río Bermejo es pues un río pequeñísimo frente a lo que es el río de la Plata. No es nada prácticamente, pero cómo es tan importante en el color que le da a las aguas del río de la Plata, cómo transforma totalmente, ¿no? Este color que tenemos acá de las aguas, que se debe, por supuesto, a los sedimentos que transporta el río de su cuenca. Bien, y ahora hablamos acerca de la cuenca cesada del altiplano. ¿Ya? Hablamos de la cuenca cesada del altiplano. Dice la cuenca cesada lacustre o del altiplano, que tiene una superficie de 54.176 kilómetros cuadrados, aproximadamente el 13,2% del territorio nacional. Es una cuenca endorreica, ya que sus aguas se insumen en el altiplano, es decir, se infiltran. Las aguas se infiltran en el suelo. Es decir, las aguas que caen en esta cuenca no salen al mar. Es una cuenca muy especial. No salen al mar.
Aló, mil disculpas, jóvenes, por la interrupción. Entonces, les decía que la cuenca cesada o cuenca lacustre del altiplano es una cuenca endoseica. Endoseica se refiere a que sus aguas, las aguas que caen producto de la lluvia dentro de esta área, no salen a ningún océano. Se quedan ahí. Gran parte de estas aguas se infiltran en el suelo y otra parte se evapora y se va a la atmósfera. Así es, esa es la característica especial de esta cuenca. ¿Ya? Dice, comprende la parte altiplánica de Puno, es decir, en el Perú, el departamento de Puno, y los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, en nuestro país, ¿no? Esta cuenca abarca el lago Titicaca, que desagua en el lago Popó, por intermedio del río Desaguadero. Este último se vierte en el salar de Coipasa durante los periodos de crecida. El salar de Uyuni recibe al río Grande Lipes, integrada por 4 subcuencas. Ahí tenemos una imagen de lo que sería, de lo que es más bien la cuenca endoseica o del altiplano. Fíjense, abarca gran parte de nuestro territorio, fíjense. Ahí está el departamento de La Paz, el departamento de Oruro, el departamento de Potosí. Una buena parte, acá fíjense, en el territorio peruano y también en territorio chileno. Bueno, actualmente chileno. Antes, territorio peruano y boliviano. Entonces hay una parte que está así, en territorio chileno y boliviano. Chileno, peruano y, por supuesto, gran parte en nuestro territorio boliviano. Diríamos que más del 80% del área total de la cuenca está en territorio boliviano. Ahí está, fíjense, la ciudad de Oruro está realmente dentro de la cuenca del altiplano. La ciudad del Alto, el Alto de la ciudad de La Paz está aquí, justo ahí, está dentro de esta misma cuenca, dentro de la cuenca del altiplano, el Alto. Pero la ciudad de La Paz propiamente está en la cuenca amazónica, ¿ya? Hay una vista satelital. Bueno, las subcuencas, la cuenca del Titicaca, la cuenca del Desaguadero Popó, la cuenca del Salar de Coipasa y la cuenca del Salar de Uyuni. Estas serían las 4 grandes subcuencas que forman parte de la cuenca endoseica o del altiplano. ¿Ya? Ahí tenemos la subcuenca del lago Titicaca. Ahí tenemos nuestro lago Titicaca, que compartimos con la República del Perú, fíjense. Este es el límite internacional. Observen que gran parte del lago Titicaca está en territorio peruano. ¿Ya? Digamos que un 60% pertenece al territorio peruano y un 40% al territorio boliviano, ¿no? Ahí está el famoso lago Titicaca, que es realmente un cuerpo de agua muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Un cuerpo de agua dulce, ¿no? Cuerpo de agua dulce. Ahí está la cuenca del Titicaca, fíjense, los diferentes ríos que alimentan al lago Titicaca. La mayoría de los ríos son peruanos, ¿no? Por ejemplo, el río Ramis, el río Coata, el río Ilave. Y en territorio boliviano solamente tenemos un río pequeño, es el río Suches. Nada más. Y allí el río Desaguadero, que nace acá precisamente, en este lugar del lago Titicaca, y lleva las aguas a lo largo del altiplano hasta llegar al lago Popó.
¿no? Hay una imagen muy bonita de lo que es el lago Titicaca, ¿no? Fíjense, la cordillera de los Andes al fondo, ¿ya? Los nevados. Esta es la cordillera de los Andes orientales. Orientales, sí. Y aquí tenemos otra imagen de lo que sería más bien la cuenca cerrada o endorreica del altiplano, ¿no? Con las diferentes subcuencas. Entonces acá del lago Titicaca, la cuenca del Desaguadero, el lago Popó, el salar de Coipasa y el salar de Uyuni, el gran salar de Uyuni, ¿no? Entonces dice, el lago Titicaca, por su extensión, se sitúa en el lugar 21 en la clasificación mundial de lagos. A su altitud de 3.810 metros, es la superficie navegable más alta del mundo, constituyendo una superficie de mar interior. El lago Titicaca es una inmensa cuenca, con una superficie de 10.983 kilómetros cuadrados. Se subdivide en 10 subcuencas y se descompone en dos partes. El lago Mayor y el lago Menor, separado por el estrecho de Tiquina, que tiene una longitud de 900 metros. ¿No? La superficie de la cuenca de drenaje abarca 4/5 partes en el Perú y solo 1/5 en Bolivia. El mayor aporte de aguas superficiales a la cuenca hidrográfica del lago proviene del Perú. Y de Bolivia realmente es una porción muy pequeña. Ahí tenemos el río, la subcuenca del Desaguadero, y este es el famoso río Desaguadero. Y es una imagen, una vista de lo que es el altiplano, ¿no? Es el altiplano. Aquí nace el río Desaguadero. Acá está un sistema de compuertas, ¿no? Esta es la República, aquí es el límite, aquí esta es la República de Bolivia, a este lado, y al otro lado está el Perú. Entonces aquí tenemos unas compuertas que controlan el caudal de agua que sale hacia el lago, hacia el río Desaguadero. Ahí está, fíjense, inicio del río Desaguadero, ¿no? Dice algo muy interesante que ustedes habrán escuchado en repetidas ocasiones, que el lago Popó se está secando. ¿Y a qué se debe? Dicen a los cambios climáticos. No es solamente el cambio climático, son otros aspectos. Es el consumo de agua que tiene lugar en el río Desaguadero. Es decir, a medida que pasa el tiempo, hay más, se le está dando un mayor uso a las aguas del río Desaguadero. Por ejemplo, aquí dice, el agua del río Desaguadero se desvía en 250 lugares, tanto hacia el territorio del Perú como en el lado de Bolivia, provocando la sequía del lago Popó, ubicado en el departamento de Oruro. Desde hace casi 2 meses, confirmó el programa Cuenca Popó, dependiente de la gobernación. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la cual el lago Popó se está secando, porque cada vez llega menos cantidad de agua del río Desaguadero al Popó. ¿Por qué? Porque a lo largo del río Desaguadero se está utilizando el agua para sistemas de riego en diferentes lugares, tanto en el territorio peruano como en el territorio boliviano. Así que esa es la razón por la cual el lago Popó, por supuesto, se está secando. Ya, eso es. Bueno. Bueno.
La subcuenca, entonces, del río Desaguadero tiene una superficie de 35.700 kilómetros cuadrados. Comienza en el Golfo de Taraco del lago Titicaca y antes de llegar al Uru se bifurca, desembocando una de sus ramas en el lago Uru y la otra en el lago Popó, ¿no? Entonces, así, en el ingreso del antiguo lago Uru, su trayectoria se vuelve a bifurcar, asumiendo los nombres de río Quimpata y río Parinapata, es decir, es un río que se va bifurcando, ¿no? Y esta es la subcuenca del Popó, fíjense, es una imagen satelital. Ahí tenemos este cuerpo de agua, que es el lago Popó, que en realidad es un cuerpo de agua que tiene profundidades muy pequeñas, muy pequeñas. Entonces, este cuerpo de agua es susceptible fundamentalmente a las variaciones climatológicas. Es decir, periodos secos de muy larga duración harán que estas aguas se evaporen y el área y el lago vaya retrocediendo, es decir, disminuyendo. El área será cada vez menor. ¿Por qué? Porque las profundidades del agua acá son muy bajas. Entonces, en periodos largos, periodos secos muy largos, pues estas márgenes irán retrocediendo y el lago tendrá una superficie cada vez menor. Hasta que llega la época de lluvias. Si tenemos una época de lluvias con una buena cantidad de precipitaciones, entonces nuevamente el lago va aumentando su tamaño. Podríamos decirse que se trata de un cuerpo de agua intermitente, ¿ya? Intermitente. Bueno, aquí vemos la cuenca del Uyuni. Fíjense el Salar de Uyuni, que tiene una cuenca bastante grande, prácticamente casi 62.000 kilómetros cuadrados. Para nosotros, ustedes saben que es uno de los recursos más importantes que tenemos actualmente, ¿no? Estos dos salares son los recursos renovables más importantes que tenemos actualmente, ¿ya? Y que en estos últimos años se está viendo la posibilidad de explotarlos. Bien, sin embargo, hay muchas dificultades, muchos problemas de tipo político, más que técnicos, de tipo político, ¿no? Que se dan para la explotación de estos recursos, que son realmente muy importantes. En algún momento, pues, se instalarán acá los complejos industriales para producir el famoso carbonato de litio y a lo mejor de repente las fábricas de baterías, ¿no? Directamente, es posible. Ahí tenemos una vista de lo que es el Salar de Uyuni. Fíjense, esta es la superficie del Salar de Uyuni, estimados jóvenes señoritas. Es realmente muy hermoso. Es decir, el paisaje es muy, muy bonito, muy lindo. Ahí está otra vista del famoso Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni es tan extenso como el lago Titicaca, inclusive más extenso que el lago Titicaca, y constituye otra gran potencia económica por su condición de recurso natural industrializable y, lo mejor, renovable. Se encuentra al oeste del departamento de Potosí, en las provincias Daniel Campos y Nor Lípez.
Tiene un ancho de 125 kilómetros y un largo de 140 kilómetros, con una altura media, es decir, la altitud promedio sobre el nivel del mar, de 3.653 metros, ¿ya? Sobre el nivel del mar. El salar de Coipasa rodea al lago del mismo nombre, con una extensión aproximada de 70 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho. Como singular característica, también rodea al cono Villa Pucarani, que tiene 4.910 metros de altura, en cuyas faldas se encuentra la población de Coipasa. Bueno, estimados jóvenes y señoritas, entonces, esto es lo que quería mostrarles el día de hoy con respecto a las cuencas hidrográficas de Bolivia. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, ingeniero. Una imagen anterior muestra el suelo. Sí, ahí. Yo había leído antes que el patrón de la miel de abeja, cuando se calienta, hace forma como del panal de la colmena de la abeja. Ese es su patrón de ADN. Ajá. Y me da curiosidad porque en el piso del Salar de Uyuni supuestamente es agua que ya se ha secado, pero ¿por qué es que tiene esa forma romboidal? ¿No? ¿Tiene algo que ver con patrones de la hidrología del agua de esa zona o no sé? No con la hidrología propiamente, ¿no? No obedece, digamos, a patrones hidrológicos, sino más bien a patrones de tipo, yo creo, químicos, más que hidrológicos. Bioquímicos. ¿No? La calidad de las aguas, sí, en todo caso. ¿No? Así es. Esa es la formación, el patrón, digamos, de la forma que tiene la superficie, ¿no? Muy interesante, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, Inge. De nada. ¿Alguna otra pregunta, estimados jóvenes y señoritas? Bien, entonces, cerramos acá esta clase, estimados jóvenes y señoritas. La presentación se encuentra, por supuesto, en la plataforma Moodle, ¿ya? Así que ahí lo tienen esta presentación. Si quieren verla nuevamente. Bueno, eso es todo por hoy. Entonces, nos vemos la próxima clase, que todavía es una clase... o sea, no, las clases presenciales son a partir del día jueves, ¿no? Tengo entendido, a partir del día jueves. Es decir, la próxima semana, si es que no hay algún cambio, ya tendremos clase presencial seguramente. Si no hay alguna otra instrucción en contra. ¿Ya? ¿Está claro? Está claro. Mientras tanto, nuestras clases continuarán siendo de tipo virtuales, ¿ya? Bien, entonces eso es todo por hoy, estimados jóvenes y señoritas. Que les vaya bien, que tengan una buena semana y mucho éxito.